Bueno, colegas, creo que está muy alto. Bienvenidos todos. Vamos a aprovechar que somos pocos para dar una charla un poco más abierta, fluida, de algo que habíamos venido preparando con Susana y con Germán, sobre una discusión recurrente que tenemos alrededor de cuál es el tipo de ecología que requiere el antropoceno, cuál es el tipo de gestión ambiental, cuál es el tipo de conservación que requiere el antropoceno. Porque si en algo estamos un poco de acuerdo es que de la manera como lo hemos venido haciendo tal vez ya no sea suficiente. Y un poco hay evidencia pues en la conservación de la biodiversidad tradicional de que hay declive, de que tenemos pérdidas y entonces aprovechando que somos pocos, reitero, podemos hacerla como muy masiva entre nosotros. Y una de las primeras preguntas que teníamos como planteadas en este guión, prelibreto, realmente todo muy en general es, ¿qué es lo que nos depara el futuro? Un poco creo que eso es uno de los puntos de partida esenciales. Germán ha venido reflexionando alrededor y vamos a estarnos repartiendo el micrófono, lo vamos a estar compartiendo también con todos ustedes para tratar de tener algunas conclusiones que eventualmente quedan grabadas y permiten seguir discutiendo sobre esto. Germán, futuro. Bueno, yo creo que antropoceno, la palabra, ¿no? Es una de esas palabras que son familiares para nosotros más o menos, como la misma biodiversidad, pero es una palabra que se escapó, se salió del campo de la ciencia al campo de lo social, de la opinión pública, de la política. De hecho, hace muy poco, bueno, fue propuesto originalmente por Crutzen como una nueva era geológica, así. Y entonces las evidencias en la no, en la sedimentología, etcétera, empezaron a buscarlas y no las encontraron suficientemente. Y hace unos pocos años, creo que un par de años, hubo una conferencia mundial de la Sociedad Internacional de Geología donde dijeron, no, antropoceno todavía no. Puede que sí, pero eso es una palabra demasiado ambiciosa desde el punto de vista geológico, de la evidencia geológica. Pero ¿qué pasa? Que mientras los geólogos discutían eso, la palabra se salió de la jaula y se volvió invasora la palabra y se volvió silvestre. Empezó todo el mundo a hablar del antropoceno, pero yo diría que en dos acepciones. Una, como una especie de marca o sinónimo de la humanización del planeta. Antropoceno, pero no del antropoceno geológico. Entonces el planeta está humanizado y empezamos a hablar de antropoceno de una forma libre, poco rigurosa. Y la segunda sería como, bueno, la primera como y como un sinónimo, una marca del cambio ambiental global. Entonces mucha gente ya habla no de cambio ambiental global, sino de antropoceno como una palabra más fácil y de fácil recordación. Entonces, sabiendo que es un concepto escapado, digamos, de la ciencia hacia afuera, hacia el ámbito social y político, con implicaciones. Hay gente que está en contra del antropoceno, pero razones políticas. Es interesante. Entonces hay que ver cuando estamos hablando de antropoceno, de qué estamos hablando. Yo diría que estamos hablando nosotros en un espacio académico, científico y político en el sentido de la acción, como hablábamos mucho ayer también. Yo creo que es una palabra que nos está hablando de las nuevas situaciones ecológicas del mundo. Llamémoslo ecológicas, nos entendemos más nosotros tal vez con el tema de ecosistemas, con el tema de procesos, servicios ecosistémicos, de los nuevos contextos y situaciones del ser humano y la naturaleza, pero en relación con los ecosistemas. Se habla de los ecosistemas del antropoceno, hay toda una elaboración. Pregunta uno a biólogos, ecólogos, historiadores ambientales y la respuesta no existe porque es que ni siquiera la pregunta no la hemos hecho porque la identidad de la sabana cambió para nosotros. Uno llega en avión y la ve con verde, Irlanda, una cosa que, ¿y eso qué? ¿Cómo era? Yo hablé mucho un poco con Tomás Van der Hamen en Zoom, que estábamos hablando de él ahorita, y con David Rivera, ambos ya bioecólogos que murieron, y es impresionante porque sobre la identidad ecológica de la sabana de Bogotá prácticamente no existe una hectárea de referencia.
En las zonas de transición hacia lo seco hay algo de pasturas mixtas con algo de quicuyo, pero la identidad de la sabana de Bogotá se nos olvidó como sociedad. Entonces imagínense las controversias tan sobre la Vanderhamen, sobre lo que hay que conservar o no conservar en la Vanderhamen, son absolutamente fuera de lugar esas controversias. En la Vanderhamen, ¿qué debería haber? Lo que quieran, un bosque el que se quiera, pero el ecosistema de referencia no existe. Entonces ya nos está pasando y posiblemente en la alta montaña ese proceso sea cada vez más rápido y entonces no es que todo va a cambiar. El antropoceno no es una ley universal, sino que en la heterogeneidad del planeta y de los procesos, las tasas son más rápidas o más lentas. Y ahorita hablamos de especies invasoras, que yo creo que esa es la ruptura del dogma de la conservación de la biodiversidad, lo digo así, la ruptura del dogma se está dando con las especies invasoras, con las invasiones irreversibles, no las que podemos prevenir y controlar, sino las que ya se salieron y ya son nuevos ecosistemas. Sí, Elkin, ¿querrías? Sí, gracias. Yo quería plantear el pasado, el presente y el futuro dentro de esa pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Amazonía o la historia de la biota de la Amazonía, hablando de plantas, puede tener cerca de 6 millones de años y tal vez un poco más, menos, dependiendo del grupo de especies de plantas. En los Andes tal vez hay unas plantas que tienen una edad de 2.5 millones de años, 6 millones, menos 1.5 y así dependiendo de ese reloj biológico que uno puede ver en las moléculas, ¿no? Entonces vemos linajes que son más cortos y más largos. Hay otros linajes que no hemos podido percibir y no los vamos a percibir. Entonces, muy probablemente todos esos cambios del pasado han hecho que desaparezcan especies que nosotros no tenemos trazo. Sí, a lo mejor de los fósiles y ahí está el trazo de algunas, pero de muchas de esas no. Entonces ahí yo quiero retomar un punto que tú mencionas y es que, claro, en el presente estamos perdiendo especies, se están recomponiendo esos ecosistemas, hay ecosistemas nuevos y a lo mejor muchas de esas especies seguirán en el continuo, otras no. Desde esa perspectiva, el futuro puede ser incierto y tiene mucha incertidumbre porque no sabemos qué puede soportar y qué sí puede soportar. Entonces la pregunta es también, ¿la conservación como la estamos haciendo trata de mantener eso que tal vez ya no vamos a recuperar? ¿O debería mantener, entre comillas, eso que alargue un poco más la vida de todo eso que sí se puede conservar? Esa es una pregunta complicadísima, porque nosotros, si nos tomamos ese papel, volvemos a ser dioses y jueces, ¿no? Esto sí, esto no. Y eso es súper complicado. Y en el antropoceno hemos venido haciendo eso, seleccionando y dejando que otras cosas persistan. Entonces, el futuro es incierto, la conservación en el futuro es incierta. Eso no quiere decir que no deba ser planeada, pero eso tampoco quiere decir que una vez que nosotros escribamos una conservación planeada, vamos a tener los mejores escenarios de lo que podría ocurrir. Porque esos escenarios de todas maneras van a tener toda la incertidumbre del mundo para ocurrir y no ocurrir. Ayer hablábamos, por ejemplo, en la mesa sobre cambio climático. Los mejores escenarios que tenemos sobre cambio climático tienen una incertidumbre de que ocurran muy baja. Una probabilidad de que ocurran muy baja. Hay escenarios de los más optimistas que tienen una probabilidad del 1%. Y hay otros que son los pesimistas que pueden tener una probabilidad del 6% y de ahí para arriba. Entonces, claro, estamos pensando en un futuro, en unos escenarios, pero de todas maneras, pues eso está sin escribir. No tenemos la bola de cristal que aún nos lleve a tomar mejores decisiones. Y para cerrar lo que, con el punto que quiero dejarles en mente es que
¿sí? Unas especies persistirán en el tiempo, otras tal vez no. Va a ser súper complicado que nosotros decidamos qué sí, qué no, qué ayudar y qué no ayudar, entre comillas, si está dentro del alcance, porque eso implica dinero también. Y ese dinero en los acuerdos internacionales no está disponible para moverlo hacia la conservación. Entonces es complejo el problema, ¿no? Una cosita pequeña y es un poco ese dilema de sobre qué poner el diseño de la conservación, ¿no? Y una cosa que hemos hablado mucho es sobre ese rescate a la funcionalidad. Nosotros en este momento se está tomando decisiones y lo vimos en la conferencia de datos vivos. La cantidad de cosas que nosotros no conocemos en términos de biodiversidad es enorme, ¿no? Entonces, insectos, hongos, un montón de cosas que no se han explorado, pero se están tomando decisiones de conservación con las especies más carismáticas. Entonces, ahí la pregunta es si no deberíamos poner nuestra atención en informar herramientas de conservación o acciones de conservación hacia la función. Pero eso no es sexy, ¿no? Entonces ahí viene el problema de cómo lo promocionamos, cómo lo transmitimos, cómo o hasta dónde. Porque igual estamos tomando decisiones a ciegas, ¿no? Con mucha ignorancia de lo que hay, sin saber qué procesos estamos fomentando sin quererlo y qué procesos no. Y entonces, Susana, podríamos empezar a pensar en, transitemos hacia la segunda parte de la conversación que tenía que ver como más con lo social. Amafi. Sí, gracias. Pues si me permiten traer unas reflexiones de otra naturaleza cuando hablaban del futuro. Entonces, son tres cosas. Hace poco escuché una chica, no sé si de Lesotho, Sudáfrica, y ella mencionaba que muchos pueblos de la familia lingüística Zulu no tienen el concepto de futuro, o sea, la palabra futuro no existe. Entonces, todas las posibilidades de acción tienen como referente el pasado, ¿no? Entonces, el futuro cercano existe, o sea, todo como lo que viene con un gerundio, pero el futuro lejano no existe en ese idioma. Entonces, eso da como una estructura mental muy diferente sobre cómo reaccionar frente a lo que viene. Entonces, me pareció súper interesante, ¿no? Lo segundo es con respecto a lo que también muchos pueblos originarios latinoamericanos hablan sobre el camino del indio, que es el camino de la acción. Es decir, es como hagamos y mientras hacemos reflexionamos, pensamos, ¿sí? Pero es haciendo. ¿Sí? Es como eso de primero razono y después tomo una decisión y después hago. En muchos pueblos, sobre todo pues sudamericanos, como que eso tampoco funciona. Y un poco como que hay la mofa sobre que los blancos nos las pasamos pensando y poco hacemos. Y el tercero es, también en relación a todo esto, es este famoso filósofo indio pues, crecido en Reino Unido, Krishnamurti, que menciona que la real libertad es cuando no tenemos decisiones. Cuando tenemos múltiples decisiones, nos volvemos esclavos de nuestras decisiones, ¿no? Es como, ¿qué camino tomo? Y eso me genera ansiedad, me genera parálisis por análisis, es como, ¿qué hago? O sea, ¿qué camino tomo? Pero cuando no hay decisión, cuando hay solo un camino, es como, pues me toca hacer. Esto es lo que tengo que hacer, no tengo derecho a pensar nada más. Y quería plantearlo porque no sé si de alguna forma esto está relacionado con lo que estamos hablando. Creo que Hannah Arendt también decía eso sobre la libertad, ¿no? Creo que mencionó que en el holocausto, o sea, bueno, prefiero no decir imprecisiones, pero creo que algo así, como que durante la guerra las personas eran más libres porque no tenían decisión. O Simón de Beauvoir, bueno, ya tengo sancocho en la cabeza. El caso es que me parece interesante ver esto del antropoceno, en lo cual yo no había pensado mucho como un marco conceptual, que marca como esa ruptura de lo que decía Germán ahorita, de la humanización del planeta.
Y siento que todo esto de que hablan de las identidades, ¿no? Como que esto permite pensar en las identidades de los ecosistemas, marca como que mete el mundo actual en la burbuja del antropoceno, pero al mismo tiempo siento que marca una ruptura. Y no sé si esa ruptura tengamos la suficiente abstracción para, o sea, lo vemos como una ruptura, pero es realmente una ruptura. A mí me obsesiona esta idea del meteorito de los dinosaurios, porque en un día, o sea, acá pensamos que las tasas son altísimas, que en 100 años, pero es que en un día se incendió toda la Amazonía, desde Brasil hasta Nueva York. No, se secó el océano en un día. O sea, en un día pasamos de, no sé, la temperatura normal a 100 grados. O sea, ese día hizo 100 grados de temperatura en todo el planeta. Entonces, como que a veces, ¿cómo? Ah, no miro para. Sí, don't look up, don't look up. Ojo, pucha, pero igual esto que estamos viviendo de pronto ya pasó, pero uno cuando enseña en clase las extinciones dice todas las extinciones fueron lentas y yo sí, no entiendo eso porque el meteorito fue muy rápido. Entonces creo que ahí también hay muchos inciertos en el pasado y también trato de conectar eso con esa agencia, cuando Elkin dijo que somos dioses y jueces, es como nosotros tenemos toda la agencia sobre la naturaleza porque humanizamos el planeta, pero también le estamos quitando la agencia a la naturaleza y eso lo hablaba en Ibagué ahorita en el Congreso en temas de restauración, ¿no? Que es que la restauración está vista, destruimos esto, tenemos que arreglarlo y nunca pensamos la naturaleza a veces, o sea, ahí hay regeneración espontánea y nunca pensamos en la agencia de la naturaleza. Entonces, no sé si este concepto del antropoceno ayude a no pensar en la agencia, o sea, tenga este efecto negativo en donde seguimos pensando en nosotros, el marco conceptual es nosotros lo que hacemos, que es interesante, pero también promueve que no le demos agencia a la naturaleza. Eso por un lado, y también con esto que mencionó Susana de desantropogenizar, ¿no? Como desde el arte, que tanto se chocan estas visiones y me parece muy extraño los humanos pensando en cómo excluirnos del mundo si somos humanos. Para mí hay una contradicción ontológica grandísima en donde yo soy humano y quiero pensar un mundo sin humano, pero igual si yo lo pienso es un pensamiento humano, ahí hay algo que no me cierra, ¿no? Sí, sí, claro, pero igual es como yo pienso que no debo estar en el centro, pero al pensarlo, como es un pensamiento humano, estás siendo en el centro, ¿no? Entonces y cómo se chocan esas visiones. Gracias. Bueno, pues yo no conozco mucho tampoco de temas de conservación ni del antropoceno. Entonces, más que pensarlo como un periodo geológico o como una pretensión geológica, lo pienso desde la historia, que es mi disciplina. Y hay un autor que se llama James Moore y él cuestiona esta construcción cultural de la naturaleza y empieza a explicar que siempre desde antes de la colonia los territorios han sido construidos en interacciones con la humanidad y diferentes formas de vida. Y creo que eso tiene mucho que ver con esta pretensión de abstracción del mundo. O sea, porque si recuperamos esta noción de integración, cambia la noción. Y eso históricamente se ha reflejado ahí, por ejemplo, autores como Fernando Urbina, que él estudia antropología y arqueología de la Amazonía, y él dice que la Amazonía fue un proyecto indígena
y explica cómo es que sembraban los árboles para dar ese alcance y cómo durante siglos las comunidades trabajaron unidas para construir ese ecosistema. Y tú hablabas de la sabana de Bogotá y pienso en esta construcción también agroalimentaria de camellones, porque antes la sabana de Bogotá tenía otros referentes también, no solamente digamos, los espacios de bosque y estos camellones de policultivos y el maíz se transforman en la colonia y aparecen la hacienda y el resguardo que al final Lorena Rodríguez Gallo termina demostrando que son instancias de deforestación en últimas. Y ahí entonces hay como modelos muy fuertes de transformación humana y ahí yo preguntaría, ¿cuál sería el ecosistema entonces de referencia? O sea, estamos hablando de un ecosistema o sea, porque como no sé, me pregunto. Y habría que establecer esos parámetros pensando en la conservación. Y entonces estaba leyendo un poco que el antropoceno se delimita más o menos desde mediados del siglo XX. Y entonces es un periodo en el que todas nuestras vidas también han cambiado muchísimo. Es un periodo de tecnologías, de otras necesidades minerales, de otras formas de conectividad, de comunicación, y creo que eso incide pues fuertemente sobre los ecosistemas también. Y ahí la última pregunta que quiero dejar sobre la mesa es sobre las escalas de la conservación. Las escalas, porque al final tú decías el antropoceno es o sea, hablar desde el antropoceno es relacionarnos con un sistema y es un sistema que está en rapidísimo movimiento, como explicaban ustedes, y pues me angustia un poco pensando en el futuro esta dimensión de las escalas que le podemos dar. Era eso. Pero el futuro no existe. Sí, eso fue chévere. Bueno, pues hablar de último hace que ya muchas cosas que uno iba a decir ya las hayan mencionado, entonces me disculpan como la reiteración. Lo único es que pues estar en una conversación de estas, por lo menos a mí lo único que me genera son incertidumbres y preguntas y como que cero soluciones, por lo menos en el corto plazo. Pero sí me llama la atención como algunas palabras o frases pues que se han mencionado. Y tú lo tocabas un poquito también cuando Germán hablaba de los ecosistemas originales y con lo del meteorito y todo esto. Entonces, cuando lo único constante que ha habido en este planeta durante 4.600 millones de años es la transformación. Es decir, o sea, los ecosistemas que nosotros en este momento estamos observando son muy nuevos en comparación a la edad del planeta, lo cual significa que en última instancia ¿cuál es el ecosistema de referencia? O sea, si finalmente esa Amazonía que encontraron los españoles cuando llegaron a 500 años era muy distinta a la Amazonía que encontraron los primeros nativos americanos hace 15.000 o hace 14.000, por todo ese nivel de transformación. O sea por factores humanos o sea por factores naturales, la transformación de los ecosistemas y de toda la superficie planetaria ha sido la única constante durante este tiempo. Entonces eso me llama a preguntarme algo. Nosotros, ¿cuánto tiempo tenemos pensado como especie pasar por acá o estar aquí? Porque en última instancia, si lo que nos interesa es la supervivencia, tenemos tiempo, Susana, de conocer todo eso que nos falta de conocer mientras intentamos sobrevivir. O pensar tal vez de manera absolutamente antropocentrista en una conservación para la adaptación. Porque si lo único que ha habido aquí es transformación constante, cambio constante, pues es inevitable que por más que nosotros tratemos de conservar lo que queramos conservar, el cambio se nos viene. De despacio, lento, pero el cambio se nos viene y se nos viene en serio, porque eso es lo que aquí siempre ha pasado, solo que no nos ha tocado porque esta especie es muy nueva. Nosotros como Homo sapiens modernos no tenemos más de 30 o 40.000 años y somos una especie que de acuerdo al calendario cósmico de Carl Sagan, llevamos la última décima de segundo de todo el año cósmico y aquí ha pasado una gran cantidad de cosas que sean lentas como la gran extinción del Carbonífero o rápidas como la del Cretácico. Con el asteroide, que lo que entiendo es que ya los dinosaurios venían muy mal cuando les cayó esa vaina encima.
de todas maneras pienso que nosotros, si estamos interesados en seguir viviendo acá, deberíamos pensar muy bien, así suene muy egoísta, en ver cómo nosotros diseñamos esa conservación de tal forma que nosotros podamos, que nos sirva bastante a nosotros para seguir viviendo acá, para seguir habitando, o pues seguimos pensando en el proyecto de la NASA, a ver a qué otro planeta nos vamos rapidito, porque esto aquí tarde que temprano va a cambiar. O sea, son la cantidad de preguntas que me surgen y que quería pues tirar sobre la mesa, porque un montón de cosas que me llegó pues escuchándoles a ustedes. Y ya. A ver, yo creo que el antropoceno como concepto que nos está trayendo toda esta incertidumbre, estas certezas parciales sobre un mundo en cambio acelerado en un tiempo muy corto, porque es el tiempo de los humanos. No es que como ha habido cambios siempre todo cambiará, no. Aquí es la tasa de cambio, la modificamos y se modificó. El mundo siempre seguirá cambiando. Entonces, un poquito lo que decía Natalia Nornem, yo creo que es como el fin de la arrogancia del comando y control del ser humano, de que con las certezas planificamos la conservación del futuro. Acuérdate, cuando trabajamos conservación era un ejercicio de arrogancia científica, o sea, nosotros tenemos los polígonos, tenemos las clasificaciones, tenemos los algoritmos, no algoritmos de los de ahora, sino tenemos los procedimientos de la planificación sistemática de la conservación, y después de la planificación sistemática venía la evaluación de la efectividad del manejo. O sea, éramos nosotros los dueños, ser humano, pero ser humano no en genérico, no como sociedad, que tú mencionas otras formas de ver el mundo, otras muy disruptivas de los que creen que no tienen futuro, entre comillas. No, era la ciencia de la conservación, era el ejercicio de esa arrogancia, de la planificación sistemática y de definir, y cómo será la arrogancia de fuerte, que venía con el correlato jurídico. O sea, lo que se decía y se planificaba se conservaba jurídicamente. Entonces, la agencia de la naturaleza estaba negada, en el sentido que era la agencia científica de la planificación de la conservación la que estaba actuando. Yo creo que el antropoceno nos está mostrando que no es ni lo uno ni lo otro, porque por supuesto somos un instituto de investigación, por lo menos, o una cultura, pero es como ese nuevo híbrido entre la agencia de la naturaleza y la agencia del ser humano. Y ahí es donde lo determinístico no existe, o es un referente. Yo diría que sí existe, pero como un referente. El ecosistema de referencia es mejor tenerlo que no tenerlo, pero como un imaginario referente, pero no como un determinante normativo. No como un determinante normativo, sino, hombre, ¿cómo cree más o menos cómo era esto aquí antes? Claro que se puede decir desde la ciencia, en tiempos relativamente recientes, pero lo que no es un referente normativo. La conservación ya no es queremos llegar allá. Por eso la restauración ecológica yo creo que es lo más, después del ecosistema de referencia que hace parte de la teoría de la restauración ecológica, el primer damnificado del antropoceno es la restauración ecológica en el concepto de la sociedad de ecología y la restauración, el concepto, digamos, convencional, que inclusive usa palabras tan curiosas como retornar o volver hacia. O sea, el modelo está atrás y no adelante. Palabras curiosas, quiero decir que el lenguaje hace parte de todo eso. Y dos cositas rápidas. El tema de los escenarios. Yo sí creo que hay que pensar en futuros posibles y probables e improbables. Casi todos los futuros posibles son aspiracionales, son los que queremos que sucedan, y eso es lo que nos tiene atrapados como sociedad, que lo que queremos lo volvemos un futuro posible o aspiracional. Los probables, yo creo que aquí la ciencia tiene mucho que decir es en ver, hombre, lo que nosotros deseamos, hasta dónde, porque hay muchos futuros deseables que ya sabemos que no son probables ni posibles. Y esos todavía los tenemos en nuestra mente. Y muchos de los conflictos ambientales que estamos viviendo yo creo que son una
son como el pataleo de ese deseo de tener futuros deseables como posibles. Y el mundo está cambiando muy rápido. Y último comentario sobre biodiversidad y funcionalidad. Yo creo que el mayor reto de un instituto de biodiversidad no es plegarnos sin reflexión al tema de que el futuro es solo la funcionalidad de los ecosistemas, porque la funcionalidad no necesariamente lleva la biodiversidad en sí misma en el sentido de la diversidad genética, la diversidad evolutiva. Nosotros podríamos tener un páramo funcional. ¿Para quién? Para los campesinos, para bajo impacto, todo lo que quiera. Pero en los páramos de la cordillera oriental está funcionando en este momento lo contrario de lo que encontramos. Nosotros lo que encontramos en los páramos era un laboratorio de microevolución acelerado. Los trabajos de Santiago Madriñán y de el amigo del Museo de Historia Natural de Nueva York. Un laboratorio de evolución muy rápida. De evolución muy rápida bajo nuestros ojos. Por eso la conectividad de los páramos puede ser el fin de la evolución de los páramos. Los páramos son archipiélagos, son islas. Y por eso la mayor cantidad de especies en peligro de extinción de frailejones hoy están en los páramos habitados por los seres humanos en la cordillera oriental. Entonces, funcionalidad, bajo impacto en la agricultura, restauración de un bosque que ni sabemos cómo era, pero ahí podemos mejorar las coberturas, lo que sea, el agua la podemos mejorar, la extinción biológica, que es el fin de la evolución. Acuérdense, cuando comenzó la biología y la conservación hubo 2 libros fundamentales. El segundo, para no alargarme, fue Conservation and Evolution. Y era un libro de cómo conservar, no las especies, los ecosistemas, no, cómo conservar la evolución. Sobre el tema de nuevos ecosistemas, yo tuve un cambio total en mi mente cuando visité el Yunque en Puerto Rico, que es la cuenca que le da agua a la capital de Puerto Rico. Y uno llega al Yunque de Puerto Rico y es un bosque totalmente 80% de especies invasoras, naturalizadas, de otras partes del mundo sembradas, llegaron allá, traídas por el Servicio Forestal de los Estados Unidos, entre otras, y es un bosque que no tiene referente en el mundo, es un típico caso de un nuevo ecosistema, y lo grave, en el sentido de la discusión, es que los servicios ecosistémicos que produce son los mejores que puede producir para el agua de la capital, para el agua de Puerto Rico. Entonces, la biodiversidad, ¿qué viene siendo? Ojo, la funcionalidad puede ser óptima para el ser humano, pero la biodiversidad puede estar desapareciendo. Eso nos lleva a dilemas complejos de valoración. Bien, Elkin, yo creo que también teníamos nosotros la arrogancia aquí con el tocayo y con Susana de que íbamos a tener una charla ordenada, relativamente espontánea, con unos temas que iban a ir cambiando paulatinamente. Eso no va a pasar, pero también absolutamente abierto el micrófono a todos ustedes, con una consideración que creo que vamos a ir llegando poco a poco, y es que no es un tema banal. De alguna manera esto debería ser considerado dentro de un grupo de estudio, dentro de un grupo de trabajo, en una línea completa de investigación o en una línea transversal de investigación, porque no se trata como de la gente que trabaja el antropoceno y los que trabajan el pleistoceno y los que trabajan el cretácico y eso tampoco va a pasar. Entonces, abierto el micrófono, considerando que vamos a tener eso, y un tema de todas maneras que sí considerábamos que debería ser puesto sobre la mesa es los cambios transformativos. Y eso es que nos lo están reclamando, nos lo reclama el Convenio de Diversidad Biológica, la Plataforma Intergubernamental de la Biodiversidad. En cualquier momento aparece en nuestra legislación, porque la ambiental en particular es tan ágil que seguramente regresamos a Bogotá y ya han pasado 3 o 4 proyectos. Elkin. Gracias. Pero entonces, ¿qué hacer frente a todo este panorama de que sí tenemos un futuro caótico, con incertidumbre y todo esto, ¿no? Hay un autor bien interesante que ha venido trabajando en planificación de la conservación en entornos de cambio. Él se llama Miguel Araújo, es un portugués.
Ha sido premiado por todo el mundo que ustedes imaginen. Él tiene todos los premios por ser innovador en su pensamiento. Y él hace una reflexión y es que, claro, nosotros cuando pensamos en la conservación, estamos pensando en una impresión estática de la conservación. Pero alguien puede decir, no, no es estática porque es adaptativa. Pero entonces el manejo adaptativo que le damos a la conservación es con respecto a la acción y a la toma de decisiones en el momento. Que esto no me está funcionando, le machuco por acá para que funcione, para que empiece a funcionar. Él dice que la conservación debe ser adaptativa, pero adaptativa a los cambios que se vienen, no tanto a los cambios que van apareciendo, o bueno, también a los cambios que van apareciendo en el camino, ¿no? Y él propone entonces salir de todo ese esquema de conservación que es el de la foto presente o la foto pasada, y más bien empezar a adaptarnos hacia lo que puede venir. Y entonces acá viene otro ejemplo. Si yo tengo hijos o hijas, ¿cierto? Y yo puedo decir, no, es que tu futuro es incierto y no vamos a hacer nada. Pues eso es caótico, no lo voy a hacer, ¿no? Lo que yo puedo hacer es decirle, no, mi hijo, mi hija va a estudiar y a lo mejor con esto se le va a mejorar la vida y en el futuro va a tener mejores condiciones de vida. Eso creo que es lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Invertir en esos cambios, ¿sí? Pensar en que esto se puede modificar, a lo mejor no se modifica como nosotros lo teníamos planeado, porque el futuro no está escrito, pero sí podemos pensar en esos escenarios que son los optimistas y tratar de llegar allá dando lo mejor y creando esfuerzos que sí nos lleve hacia eso. Entonces, conclusión, la nueva idea de la conservación desde la planeación sistemática de la conservación es que empecemos a planear en áreas, sí, puede ser en áreas, especies, individuos, como lo tengamos, pero pensando en que eso va a responder al ambiente cambiante y que nosotros debemos ser adaptativos en eso. Hay un problema también grande y es que nadie quiere mover las áreas protegidas, por ejemplo, ¿no? A lo mejor muchas de estas áreas protegidas ya no van a funcionar en el futuro. Pero pues eso ya lo ganamos, eso no lo debemos perder. La idea es que podemos trabajar para ganar adiciones. Y por eso, por ejemplo, la política de parques dice muy claro, ¿no? Un problema es que no hay conectividad, otro problema es que no hay representatividad, otro problema es que hay bajo incorporación de sistemas de diferentes conocimientos y cosas. Pues hacia eso se debería trabajar, ¿no? Que no haya escenarios prospectivos, pues generemos los escenarios prospectivos que nos ayuden a tomar decisiones. Creo que con eso generamos herramientas que harán que nuestros hijos sí realmente tengan un futuro que nosotros podemos reescribir o escribir dependiendo de la idea. Ahora, pasando a eso, se viene toda esa oleada de que eso se puede lograr con el cambio transformativo. Y yo tengo mis bemoles con lo del cambio transformativo, porque el cambio transformativo surge de escuelas de pensamiento en donde ya deterioraron y perdieron todo y suponen que deben regresar hacia el amor hacia la madre tierra, hacia el amor a la Gaia, y que eso es novedoso. Pero cuando uno sale al campo acá en Colombia o cuando va a las comunidades campesinas indígenas, uno se da cuenta que ellos aman a la tierra, ellos sienten a la madre tierra y que ellos no necesitan tal vez un cambio transformativo como lo venden y que sí puede afectar mucho al ese cambio transformativo a las ciudades. Entonces, por ejemplo, mi abuelo, él es campesino, es cafetero, pero él sabía que cuidar los árboles le iba a permitir tener sombra para el cultivo, tener su montaña allá atrás, le proveía agua. Pues yo no puedo llegar a hablarle de cambio transformativo a él, ¿no? O sea, él es el que me enseña que esa es la forma de vivir si yo tengo una finca. Si tengo una reserva, pues habrán otras formas de vivir. Entonces yo creo que hay que ver con cuidado esto del cambio transformativo porque no a todo el mundo le va a aplicar. Seguramente para las ciudades aplicará muy bien los cambios de políticas, el mejoramiento de tecnología verde, mejorar la conectividad, incrementar la vegetación. Hay otras comunidades que no necesitan el cambio transformativo porque ya lo tienen.
Ya ellos transformaron y vienen con el cambio, adaptándose al cambio. Hay otros productores que sí necesitan cambiar su tecnología de los sistemas de producción. Y entonces viene la otra pregunta: ¿a quién sí le aplica el cambio transformativo y a quién no? Aunque IBES o quien sea que nos está jalando hacia eso, pues debe, o en quién debería enfocarse, ¿no? Y el instituto también en quién debería enfocarse. Espérate, antes de una respuesta desde IBES, Germán ha estado trabajando justamente en esa evaluación. Hay dos manos levantadas y un ejemplo que querría de todas maneras dejar alrededor de esto, y es lo que nos pasó, Germán, cuando hicimos que hay donde conservar, que el resultado final es un mapa. Y desde ese momento decíamos, no puede ser un mapa. El mapa apenas se imprima, es obsoleto. Lo malo de todo esto es que 15 años después todavía sigue siendo el mismo mapa obsoleto con el que se está tomando decisiones. Decidimos que con este COMPES no iba a pasar eso y que íbamos a hacer un sistema de información y que iban a hacer mapas. Ahora tenemos cerca de 100 mapas. La incertidumbre es exactamente igual o peor. Mira, cambio transformativo no es lo que tú dices según se está generando un paradigma, digamos, dentro de la IPES. Aplica a todo el mundo diferencialmente, es construido con pueblos originales. El concepto de IPES, todos los procesos tienen ahora el sabor indígena, el conocimiento indígena y local. Entonces no es que unos le apliquen a otro y a otro no. Cambio transformativo, antes de que se vuelva un concepto como el antropoceno que se sale de la jaula y se interpreta, que ya veo. No, cambio transformativo es complejamente, simple, complejamente actuar desde las plataformas, desde los espacios, sobre las causas de pérdida de la biodiversidad. Y ojo, porque entonces aquí no estamos idealizando. Una de las causas de pérdida de la biodiversidad que se está notando hoy en el mundo es la aculturación de los pueblos originarios que llamamos y que los vemos casi que como socioecosistemas de referencia. Cuidado, esos ya no existen tampoco o están dejando de existir. Entonces no es un valor contra otro, es la aculturación. Uno en Colombia lo que está viendo personalmente yo con los pueblos originales es que los jóvenes, el cambio demográfico va hacia territorios desocupados y los jóvenes están manejando buses en Villavicencio, o sea, hay un cambio cultural. Tal vez ustedes usan como socioecosistema de referencia, si me permiten el concepto, pueblos mucho más arraigados y tradicionales donde la Pachamama es factor coherente. Pero ojo, no generalicen. Es uno de los errores de este gobierno, es hablar categorías genéricas. La extinción de las lenguas en el mundo es la punta del ápice de un colapso cultural. Entonces, una llamada de atención, cambio cultural, cambio transformativo, no es lo que tú dijiste en ese sentido dicotómico, no es en un sentido para unos sí y para otros no, es común y diferenciado y el concepto se está construyendo desde el diálogo, que es lo importante, de la ciencia o la expertise con los pueblos originales. Entonces, las evaluaciones sobre cambio transformativo que vienen pronto en sus detalles, yo creo que son extremadamente, recogen muchas de las inquietudes que hemos tenido aquí y un poquito no son lo que tú señalaste como lo que no debías. Resulta que en los documentos de IPES, si uno lo revisa, claro, se puede estar en el espacio de participación y a lo mejor allá se perciben algunas cosas. Pero en estos documentos hay tipificaciones de los cambios transformativos generales. Y cuando uno genera tipificaciones, pues ya de una empieza a encasillar. Entonces, tal vez, sí, claro, no funciona igual para todos, pero hablando con esta gente y escuchando hablar en estos talleres de la IBES de cómo se quiere lograr el cambio transformativo, se quiere lograr mucho más para volver a la ancestralidad y a eso que perdimos.
Pero lo que yo digo no es que se aplique diferente o no, sino que nosotros acá en Colombia aún percibimos eso, o sea, aún tenemos sensaciones con la tierra. Entonces, claro, puede haber cambios transformativos en el sistema de tecnología de producción sostenible. Y eso implica un cambio también de ideas y paradigma de la producción. Pero pues hay comunidades en donde ya ellos han hecho eso, no necesitan cambiar porque a lo mejor lo están haciendo bien. Y eso también es bueno reconocerlo, ¿no? Que todas estas oleadas pues no van a aplicar de igual forma a todas las comunidades, sino que necesita también graduarse o considerarse para poder ser aplicadas. Que es un poco lo que hemos venido llamando desde hace rato conservación fractal, con Germán, que todavía no tenemos una definición clara, pero que tiene que ver también con esa meta 30 por 30. Y ha sido mi obsesión desde hace mucho tiempo. 30 por 30 planetario no quiere decir 30% para Colombia, ni quiere decir 30% para la Amazonía en Colombia. Incluso puede ser más en algún lugar de la Amazonía como en el Caquetá, donde la transformación es mucho más. En fin, que hay que mirarlo y alguien lo mencionaba por escalas. Gracias. Pero es que esta discusión está más chévere de lo que yo voy a decir. No, hay varias ideas y me parece que ya se han recogido varias de las que quería decir. La primera es que no hay nada más antropocéntrico que la idea de la conservación. O sea, a mí me parece que actuar en consecuencia de la transformación ya nos pone a nosotros en otro nivel de la discusión y es como, bueno, tuvimos este impacto, estamos teniendo este impacto, ¿cómo nos movemos de aquí en adelante? Y hay que pensar que la idea de la conservación de la biodiversidad también es una demanda de la sociedad en su conjunto. Y esa demanda en su conjunto nos recae sobre algunas de las personas que hemos, no sé, tomado la decisión de movernos en ese camino, de formarnos, pero respondemos a unos ideales y a unos, digamos, como unas identidades construidas también desde la sociedad misma. Y eso nos lleva a pensar que hay una visión romántica de la conservación, un poco arrogante, ¿cierto? Esa idea de protegemos, cercamos, eliminamos, esto tiene que quedar intacto, esa foto se debe mantener en el tiempo o tenemos que volver a la foto de los abuelos o de los bisabuelos, más o menos para entender que estamos logrando esos objetivos de conservación y estamos siendo eficaces, eficientes. Pero también hay que entender que la conservación es objeto, objetivo y contexto dependiente. O sea, yo no puedo pensar en la conservación sin decir qué quiero conservar. O sea, todo lo que yo haga va a depender de qué quiero conservar. Quiero conservar el servicio ecosistémico, quiero conservar la especie peluche, quiero conservar el proceso, quiero la funcionalidad, o quiero conservar una idea romántica del pedacito de bosque que queda en el territorio, y pues eso es lo que va a dirigir mis acciones de conservación. Pero también, ¿qué quiero lograr con esa conservación? O sea, una cosa es el atributo biológico, digamos, al que dirijo las acciones, pero también qué es lo que quiero lograr con eso. Entonces, quiero lograr mantener provisión de alimento, quiero mantener el animalito romántico, el pajarito divino que quiero seguir viendo, pero entonces termina siendo un capricho de quién, la conservación. Entonces, pensamos en la conservación como un capricho de unos elegidos que tienen un conocimiento privilegiado sobre la biodiversidad, o pensamos en cuáles... Sí. El asteroide. O pensamos en como sociedad también tomemos una decisión de hacia dónde llevamos nuestras acciones. Yo me acuerdo en la discusión de la construcción de la nueva política de la biodiversidad, ¿cierto? Hubo un momento muy interesante que fue: dejemos de hablar entre los conversos, dejemos de hablar entre los conservacionistas sobre lo que se espera de la conservación de la biodiversidad en Colombia, e invitemos a otros sectores que no habían sido tenidos en cuenta. Se invitaron mineros, se invitaron ganaderos, se invitaron agricultores, empresarios, amas de casa. Y la pregunta era, ¿quieren jirafas en Colombia? Pues, o sea, si eso es lo que... Jirafas. O quieren los hipopótamos, exacto. Y si es lo que desea la sociedad en su conjunto, ¿por qué no? ¿Cierto? Yo digamos, este año estuve en las Islas Marshall y se encuentra uno con unos territorios absolutamente vulnerables al cambio climático,
pero la gente tiene aspiraciones de la composición de sus ecosistemas, es básicamente especies que les den servicios, productos. Ellos no quieren especies nativas, ellos quieren especies que les resuelvan temas de alimentación, de captura de agua, de una cantidad de cosas, y es la opción que tienen ellos en su territorio de lo que quieren conservar, ¿cierto? Y es absolutamente, todas son especies introducidas. Y es, entonces, como sociedad, ¿qué queremos y hacia dónde llevamos estas acciones? Es fundamental para dejar esa arrogancia y ese capricho de querer mantener las cosas entre una urna de cristal. Entonces me parece que eso, pero vuelvo a decir que la conversación está chévere. Mi comentario iba más un poco como a esa reflexión que hago a veces, como entre todo este panorama caótico y muy en línea con lo que decía Elkin, porque además tengo un hijo y cuando él me pregunta y no le gusta escuchar noticias y estos temas ambientales porque es terrible y me dice, ¿qué va a pasar conmigo, mamá? Yo voy a tener hijos, ¿cómo va a ser todo cuando ya yo sea grande y tú ya no estés? Me pregunta. Respuesta que no sé claramente, no, esto nadie lo sabe, pero sí genera incertidumbre, genera un temor que siento yo que ya estoy del otro lado y procuro no pensar en mi hijo. Nosotros hablamos desde el otro lado de la barrera, trabajamos para un instituto, podemos tomar acciones, luchamos, expresamos nuestras ideas, tenemos la oportunidad, pero mi pregunta va más es hacia nosotros y nuestro quehacer diario. Realmente nosotros, ¿qué acciones tomamos como personas para tratar de minimizar ese impacto? Y miren que esto me quedó sonando una vez que nos reunimos con Maylin y alguien de empresa y el tipo nos cogió y decía, ¿cuántos del instituto reciclan? Son preguntas, pueden ser bobas, no sé si, qué bobada, ¿para qué pensamos en eso? Pero ¿cuántos de nosotros, aún sabiendo y conociendo el impacto y que el panorama pinta ser más negativo que positivo, que estos cambios transformacionales pueden estar llevándonos a que probablemente haya una extinción aún de nosotros, ¿no es cierto? Pero ¿quiénes de nosotros hacemos pequeñas acciones desde casa, aún sabiendo que de verdad que yo lo miro y lo he preguntado en mi grupo? Pucha, ¿quiénes reciclamos? ¿Quiénes somos conscientes de un tema que es plástico? Sí, pero estamos siendo conscientes. Estamos tratando de llevar esa cultura de generación tras generación. Yo lo veo en mis hijos y cómo se permea eso en los amigos de mis hijos. Entonces siento que tenemos como varios, indudablemente somos seres humanos y desempeñamos varios roles, uno desde nuestra misión como instituto y que estamos de este lado, pero creo que el otro mensaje aún no permea y es pequeñas acciones como seres humanos que habitamos en el planeta. Entonces, también me pregunto por qué no se vende el discurso. Porque aún nosotros que tenemos quizás más conciencia que el resto de los ciudadanos o de otros profesionales en otras áreas que pueden ser incrédulos, porque aún así nosotros no lo hacemos. ¿Qué pasa que ante un panorama tan negativo y tan catastrófico, nosotros aún ni siquiera somos conscientes y somos capaces de hacer esos cambios pequeños en casa? Es una reflexión que me he hecho, no tengo ni idea, pero bueno, creo que es importante traerla. Erika, gracias. Ana, dentro de los temas que teníamos por plantear, ¿había algo relacionado como con eso? Ok. Que tenía que ver con qué. Claro. ¿Qué cosas han logrado cambio y qué cosas no han logrado cambio? El tema del ozono, por ejemplo, resultó muy rápido. ¿Cuáles fueron los elementos de éxito para cerrar la capa de ozono que no hemos logrado en nada de lo demás? Ni en lo de cambio climático, ni en lo de pérdida de biodiversidad, ni en lo de especies invasoras. Tal vez ahí falta todavía mucho. ¿Cuál era el orden, perdón? No, pues aquí retomando mi comentario anterior, el tiempo solo existe en la medida que se pueda narrar, es decir, el futuro pues es un imaginario y puede ser aspiracional o no. Entonces, pues uno elige si quiere que sea esperanzador, si quiere tener una serie de escenarios,
pero yo creo que como especie humana uno siempre va a buscar por lo esperanzador, ¿no? Creo. Pero bueno, a lo que iba es con el tema del lenguaje y todos estos conceptos, entonces biodiversidad, recursos naturales, servicios ecosistémicos, beneficios de la naturaleza. Ha cambiado esto tan rápido que yo creo que no ha habido tiempo de incorporarlo, ¿sí? Y eso se moviliza desde un grupo muy cerrado, que son como las grandes mentes que se reúnen, no sé si en la IBES o dónde, pero pues salen de allí y se pretende que desde ahí se generen cambios en la sociedad. Y retomo lo del lenguaje, porque el lenguaje moldea la cultura y la cultura evoluciona también con el lenguaje. Entonces queremos cambios muy pronto, porque el lenguaje va cambiando muy pronto, pero eso no va a suceder así. Y por eso como que retomo el tema de esta lengua Zulu, que no existe la palabra futuro, porque es que eso cambia las estructuras mentales y cómo nos comportamos y cómo reaccionamos frente a eventualidades o lo que sea. Entonces a veces me pregunto si esto de los cambios transformativos, así se hayan incorporado a pueblos indígenas en la, digamos, definición o en la conceptualización de ello, va a generar el impacto que queremos, ¿sí? Eso va a trascender más allá como de este grupo de grandes mentes. O sea, no sé, a veces como que me genera un poquito de conflicto eso, si realmente todavía seguimos en nuestra burbuja pensando que eso va a tener una incidencia, ahí como para meterle picante al asunto. Sí, uy, no, súper bien. Me alegra que Mafe haya hecho esta intervención porque creo que la mía está muy alineada y es un poco, volviendo al tema de cambios transformativos, yo creo que este sí debería ser un concepto al que nos debamos amarrar. No, yo también estoy de acuerdo que es como hablar de la cosa regenerativa, de servicios ecosistémicos, no, ahora llamémoslos contribuciones de la naturaleza. Ah, no sirvió, entonces bien común de la naturaleza. No tenemos tiempo de incorporar, estoy de acuerdo, y uno se vuelve un 8 sabiendo qué va a decir y es, por ejemplo, cuando escribo textos, y lo he hablado con Claudia Villa de recursos naturales, es muy incómodo, pero a veces otro no funciona, o sea, no como, ya no digamos eso, digamos contribuciones de la naturaleza, no cuadra porque también son conceptos impuestos. Pero de cambios transformativos, de hecho lo vamos a hablar tal vez ahora en el evento que sigue. Mi percepción es que cayó como un meteorito en el instituto. Un poco por Germán y Brigitte, en este libro que se empezó a hacer este libro de cambios transformativos y era por allá unas personas escribiendo el libro y el instituto no iba a ese ritmo, o sea, nosotros en nuestro quehacer no estábamos hablando de eso. Siento que ya poco a poco estamos incorporándolo y sí siento que nos deberíamos agarrar a eso, porque me parece un concepto mucho más interesante que la incidencia, y Mafe al final también habló de incidencia. Y esto surge también con respecto al evento que vamos a hablar ahora. Yo escribí una frase que decía incidencia y ahí Claudia Villa saltó y ella siempre ha criticado mucho esa palabra porque es volver a hablar de la agencia, es yo incido sobre José, es como, no, pues yo puedo querer cambiar a José, pero si yo ni siquiera me puedo cambiar a mí en algunas cosas, José es José, ¿no? Entonces ese concepto de incidencia entiendo que sea problemático para Claudia y porque es problemático, pero también es muy fácil de usar y es muy cómodo y pero cambios transformativos sí podría ser un sinónimo distinto porque la agencia acá, o sea, le da al César lo que es del César, cada uno tiene su agencia y es todos tratando de hacer un cambio pero no imponiendo un cambio sobre el otro. Entonces creo que eso es interesante y yo sí creo que sobre ese concepto sí el instituto debería aferrarse, pero seguir pensando en eso, es decir, cómo lo vamos a abordar.
O sea, creo que no ya nos lo estamos incorporando, pero sigamos pensando en eso y tener una cosa unificada sobre es incidencia, no es incidencia, ¿no? Porque creo que si cada uno va improvisando en su día a día y creo que ahí esas cosas sí deberían institucionalizarse. Vamos a ir cerrando, estamos sobre las 9:30. Ana, José, que pretende cerrar un poco, y los que convocamos terminamos de redondear la idea. José, sí es cambiable. No, pues yo creo que un poco todos con las aperturas que tengamos podemos ser cambiables o no, y pues en el instituto todos nos vamos transformando de alguna manera, y ahí voy un poco como a lo que quería plantear, y es que el instituto siempre, esto suena así, ¿sí? Uno lo escucha un poco raro. Y es que tenemos como el reto de en el instituto tenemos las diferentes escalas en las que trabajo. Ya, en las... Hola, hola. Ay. El trabajo en las diferentes escalas, y es como, por un lado está como esta mirada académica, reflexiva, de escritura, lo que podemos hacer en esa interfaz ciencia política, pero también lo que llevamos a los territorios en el día a día. Y ahí, pues, nuevamente lo que decía Mafe un poco, a veces los conceptos no alcanzan a llegar, y yo creo que si nos volvemos como al título de conservación en el antropoceno, y entonces que si conservación o no, pues lo que sí está claro es que esta etapa antropoceno tiene velocidad, incertidumbre, inmediatez, y eso también muy asociado como al proceso evolutivo humano en el que estamos, donde el tema de bienestar es indispensable. Entonces, o el bienestar egoísta o el bienestar colectivo, pero el bienestar es una cosa que está puesta sobre la mesa todo el tiempo. Y ahí, nuevamente, entonces, en esta mirada de conservación en el antropoceno, pues sí entran mucho las miradas diferenciales. Entonces, todo el tema de género, todo el tema étnico, todo el tema de edad, como estas miradas diferenciales de cómo aterrizamos la conservación en el territorio, más allá de las discusiones de las otras escalas. Y ahí, entonces, por ejemplo, ahorita que mencionaban que si las áreas protegidas sí deberían las áreas conservadas sí deberían seguir siendo conservadas o no, pues por eso hoy estamos hablando de uso de biodiversidad en escenarios de conservación. Que si nos interesa retornar, y entonces que si hablamos de restauración o no, muchas veces en lo que hacemos en los territorios lo que abordamos es más no degradar. Entonces, ¿cómo aterrizamos a que, pues no tengo ni idea si devolverlos vale la pena? Lo que sí está claro en las estrategias que estamos trabajando es que lo que sí buscamos es no seguir degradando, porque sí es inmediatamente visible los efectos de la degradación en algunos lugares y en algunas escalas. Entonces, como que un poco mi intervención es como chévere la discusión, pero no se nos olvide a veces como en medio de la discusión que sí está en nuestro actuar inmediato en la próxima salida de campo, mientras seguimos pensando en el concepto y en el abordaje. Entonces, lo del uso de biodiversidad en función del bienestar, y entonces el para qué, pues hay muchos bienestares, entonces también trabajamos en esas miradas diferenciales del bienestar, el no degradar. Alguien también mencionaba pues vale la pena lo rural y no tanto lo urbano, pues no, porque la degradación justamente viene de las dinámicas que acoge lo urbano. Entonces, pues sí, allí hay un montón de cosas para trabajar. Y cómo pues ese ejercicio de la incertidumbre es como lo que más nos acoge, y esa incertidumbre pues sí genera unos temas de salud mental, por ponerle un nombre muy grande, con el que sí hay que trabajar. Y entonces, ¿qué significa también abordar conservación en el antropoceno? Poner sobre la mesa temas
que no estaríamos acostumbrados a poner, como salud mental, como bienestar, como otro tipo de cosas, y esos son unos retos que también superan a veces nuestras formaciones disciplinarias. Pero también como que es como también el llamado a la escala grande y la escala pequeña. Es como las diferentes cosas. Yo se las puedo llevar. Gracias, Ana. José. Está difícil esta tarea, pero bueno, ahí vamos. Yo quería empezar como por la reflexión de que probablemente no tenemos que definir el antropoceno de una forma particular, sino ser conscientes de los humanos como especie modificamos la funcionalidad de los ecosistemas y de todos, más allá incluso de las áreas urbanas y todo eso, y eso nos da como un contexto. Y eso nos da, digamos, el contexto de cambio en términos de las perspectivas, es que hacemos las definiciones con una cantidad de incertidumbres. El problema que tenemos con el rol como instituto, que es esa conexión con los políticos, es que la incertidumbre no es apta para políticos. Va a decir, bueno, ¿dónde es el área de referencia de los páramos? O el límite a partir del cual yo digo es páramo o no. Entonces hay que empezar por eso, porque si esa es la conexión que tenemos, si les llevamos la incertidumbre, va a decir, no, pero usted no me está diciendo qué es lo que necesito resolver. Yo necesito definir esa área. Y eso nos lleva, digamos, al punto de, hay una cantidad de motores económicos que no entendemos a partir de la cual se toman decisiones que no consideramos y que decimos, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cuál es el camino apropiado sin entender esa perspectiva? Y eso nos va a llevar a ese tipo de conservación que quisiéramos tener. Si es una conservación funcional, que de pronto está más conectada con esos actores económicos respondiendo a mantener ese bienestar, o eso es una conservación de procesos evolutivos. Y probablemente no tiene que ser dicotómica, probablemente podríamos pensar en los dos tipos de conservación en la planeación estratégica que hacemos de esas áreas para pensar en esas opciones, y es algo que deberíamos trabajar. Y muy interesante la perspectiva de pasar, y creo que lo hacemos mucho en los proyectos de hagamos la acción, reflexionemos y después pensemos cuál es la transformación. Porque tiempo para pensar no tenemos, pues la realidad es esa. Y nos vemos en proyectos que son cada vez menos conceptualizar, diagnosticar, a proyectos que nos llevan más a la intervención. Y eso ha sido un gran desafío para el instituto. Y entonces pasamos de tener contratos de análisis a contratos de hay que plantar 180 millones de árboles por pensar en los gobiernos anteriores en 6 meses. Entonces estamos pasando más a ese tipo de acción, pero no estamos teniendo tiempo de reflexionar sobre cuáles son los impactos de esas acciones, porque el día a día del proyecto es que mañana hay que entregar el informe, mañana hay que hacer la legalización y después hay que liquidar el contrato. Entonces ahí estamos perdidos. Si solamente tuviéramos la capacidad de reflexionar, ya sería bastante bueno. Con la dificultad que todo el mundo le gusta mirarse el ombligo. Y cuando hablamos con las empresas, Ecopetrol dice, no, mis obligaciones llegan hasta aquí. Geopar dice, mis obligaciones llegan hasta aquí. Les decimos, no, tenemos que crear condiciones habilitantes. No, chévere, bien por ti. Pero a la hora de la verdad, ellos van a responder por los que pídanla, no más. Entonces, desde esa perspectiva, pensar en esas transformaciones de territorios se hace muy complejo porque no somos capaces de sumar entre las intervenciones de cada uno. Y probablemente cada uno hace lo suyo en la medida en lo que puede hacer y hasta ahí va la cosa. Y finalmente, no hemos hecho una reflexión sobre el impacto económico que tiene la desconexión con la naturaleza. Todo el mundo está mirando las naturalezas de las ciudades, las cambiamos por un gato o por un perro, pero nadie sabe qué es lo que está pasando allá afuera. Y cada vez cuando uno mira los censos de las poblaciones rurales, eso va para abajo, excepto en Yaguara que solamente nacen mellizos. Pero el resto es una cosa genérica, nadie está en esa conexión y nadie está evaluando cuál es el impacto económico que tiene esa perspectiva. Entonces yo creo que hay como unas reflexiones generales tratando de recoger algunos puntos claves sin ser exhaustivo
sobre cada uno de los temas que pueden ser importantes para decir, bueno, y entonces como instituto, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo logramos? José, muchas gracias y aprovecho tus comentarios finales para dar aquí un cierre entre los organizadores asociados a los costos, que lo discutíamos mucho, y no son solo los costos de la pérdida de biodiversidad, sino los costos del cambio, que es que normalmente se venden siempre en términos positivos. Vamos a ser felices todos y contentos, pero todo eso va a tener costos, y esos costos debemos estar dispuestos a pagarlos porque nos van a resultar supremamente onerosos si por lo menos no los tenemos previstos. Susana, ¿quieres dar? No, o sea, siento que voy a decir algo muy controversial, pero Dale. siento que de todas maneras el antropoceno o sea, los temas que hemos tratado acá son interesantes, pero al final no estamos capturando las causas de fondo de la problemática. Y tú, Erika, lo decías un poco a nivel individual, y yo lo planteé en las discusiones previas, y es nuestra capacidad de especie para autorregularnos. O sea, nosotros podemos pensar en reciclaje, en economía circular, en aproximaciones que conecten más a la naturaleza, llegar a esa sensibilización, llegar tenemos una caja de herramientas enormes ya para tener conversaciones profundas alrededor de ese relacionamiento, qué vamos a hacer, qué vamos a conservar, hacia dónde le apuntamos, etcétera, etcétera. El trasfondo de todo esto es si vamos a ser capaces nosotros de dejar de crecer como bacterias, esa es la parte controversial, porque de todas maneras ya sabemos que hay límites. Y cómo nosotros comenzamos a incorporar esos límites en el discurso y a tener conversaciones serias alrededor de cómo lo hacemos como colectivo. Obviamente, históricamente hay muchas maneras de hacerlo y no todas las mejores, ¿no? Siempre son bastante nefastas, pero tenemos que tener esa conversación seria de cómo nos autorregulamos en diferentes aspectos. Y yo creo que esa es la parte que nos está fallando y donde no tanto el antropoceno, sino esa búsqueda de bienestar colectivo nos está imponiendo una conversación seria que nosotros desde lo ambiental estamos muy llamados a contribuir, pero que todavía no se toca. Y a mí me sorprende mucho que se vada tanto. Eso por un lado. Y por el otro, una reflexión acerca de los caballos de batalla del instituto y en dónde se manifiestan todas estas reflexiones en temas concretos. Yo lo veo mucho con el fuego, ¿no? El fuego es uno de estos temas que recoge muchas de estas reflexiones alrededor de los nuevos regímenes de fuego, de los sistemas de referencia, de esa necesidad de volver al pasado y restaurar algo que ya no aplica, ¿no? Y la reticencia, por ejemplo, desde el ministerio, desde los abogados, de no hacer nada a veces, de no hacer nada. O de forzar algo que uno ya sabe que va a ser nocivo, como es la prohibición absoluta del fuego. Uno ya sabe que eso va a ser nocivo, pero no está en el chip la capacidad de decir o no hagamos nada, ¿no? O hagámoslo de otra forma. Entonces hay una resistencia muy fuerte desde la parte, digamos, de los tomadores de decisiones a ese cambio. Y la pregunta es, nosotros cómo comenzamos a hablar del fuego desde una dimensión plural en donde se reconozca su utilidad, en donde se reconozca que es una herramienta de manejo, en donde se reconozca el reto que nos impone cambio climático y el riesgo a los ecosistemas, y comenzamos a llegar a consensos mínimos sobre el antropoceno. Seguramente lo podemos ir madurando y proponiendo. ¿Sí? O coincidente. Germán, cierra. Bueno, muchas gracias. Recogido, yo creo que esto es un tema abierto, como se ha demostrado aquí, controversial. Cualquiera de las cosas que se ha dicho es objeto inmediatamente de réplica, de discusión, de precisión. Aquí hay varios elementos, digamos, generales
Yo creo que los generales se refieren más a deconstruir principios que teníamos en la mente, no a destruir, a deconstruir principios que consideramos fijos, estáticos y para siempre. Pero la otra cara de la moneda es cómo balanceamos eso con lo dependiente de contexto. Y en lo dependiente de contexto yo veo una dificultad permanente en la sociedad colombiana y en general, y es siempre estamos, o muchas veces estamos pensando dicotómicamente, que si no son los parques, son que son. ¿Cómo así? Hay más de 20 millones de hectáreas que deben seguir siendo parques. Un momentico, parques con la gente, o sea, no es nunca un pensamiento dicotómico que es parte de lo que tenemos que desmontar de nuestra mente, de nuestra de nuestra forma de operar. Cada cual desde su rincón dice, no, es que en esta parte del mundo es émico, antropológicamente hablando, es totalmente, y aquí no aplica en esa parte del mundo, pero y en el resto. Entonces yo creo que hay que abrirnos a la contexto dependencia, que no quiere decir que no hay principios. Yo digo, usando las palabras, sí hay principios, pero hoy más que principios hay fines. Y los fines son detener la pérdida y el colapso de la biodiversidad. ¿Para qué? El mundo va a seguir. Y viene el ovni este raro que está por aquí estos días, o viene, no, es para el ser humano y para el bienestar. Pero el mismo bienestar hay que volverlo a definir, hay que deconstruir bienestar. Mire que estamos en un mundo que bajo el tema del bienestar está vendiendo políticamente es el individualismo, no el bien colectivo. Entonces aquí hay una cantidad de temas abiertos, y bienvenida a la idea de hacer un grupo de trabajo. Nosotros hace 2 años comenzamos el grupo de trabajo Empresas y Biodiversidad, y ya tiene una ruta y tiene una cantidad de productos, y retomemos, y yo quería referirme como cierre a una última cosa que dijo Erika. Y es que nosotros, nuestra arrogancia, nuestra separación de la naturaleza y del ser humano, que es cultural profunda, y hay culturas ancestrales que también la tienen, no es uno versus el otro, hemos venido hablando de límites. Claro, los límites es la cultura jurídica, la cultura que tenemos, poner límites a las cosas. ¿Y los umbrales qué? Los umbrales es los límites que no conocemos, que no podemos definir, que no le podemos decir al abogado, oiga, es que el umbral de transformación del páramo está a los 3.200. Eso no tendría sentido esa palabra, porque umbral son los procesos que se manejan desde la agencia de la naturaleza solita y nosotros encima de ella. Pero lo que me quería referir con lo de Erika es que nosotros socialmente, Instituto Humboldt, Vas a decir algo muy inconveniente. no podemos seguir siendo voceros, Jorge, no podemos seguir siendo voceros técnicos, certificados, de altísima calidad, no podemos seguir siendo voceros de las malas noticias. Eso nos va a volver una minoría técnica, ya somos una minoría técnica en el mundo, y nos va a volver una secta, y de hecho el ambientalismo se está autovolviendo a sí mismo una secta, porque somos los voceros cada vez más sofisticados, no somos burdos, en eso tenemos toda la ciencia, los voceros pero de las malas noticias, y en ese sentido en los umbrales hay algunos que estamos transitando impunemente porque ni siquiera lo reconocemos, y son los umbrales de la desesperanza, de una cultura nueva donde a mí me pasó en el colegio Campo Alegre que mi hijo estudiaba allá y un amigo de él, un joven chiquito, decía, a mí la única clase que no me gusta del Campo Alegre es la de cambio climático. Y fueron a hablar y era un chino sobresaliente. ¿Y por qué? Porque dijo, a mí no me gustan clases donde me están dando siempre malas noticias. Yo soy un joven, un niño y esos problemas. Entonces, yo creo que en eso de la escala,
O sea, claro que uno debe reciclar, es como la urbanidad de Carreño, digamos. Uno debe ser limpio, debe ser cortarse las uñas. La ruralidad de Carreño no la han escrito, pero la de Carreño uno debe... Bueno, pero entonces me refiero a lo siguiente, que no nos debía preocupar usar bien el lenguaje cuando todo el mundo habla mal, por decir, o ser limpio cuando todo el mundo ser sucio. Claro, cada cual es un tema interno. Pero lo que sí nos debe preocupar en el tema del cambio climático es que las pequeñas acciones no escalan. Y no escalan yo convenciendo a todo el mundo de que reciclaje pronto escala un poquito, porque la maquinaria de uso de materia y energía del mundo es infinitamente más grande. En cambio, en la biodiversidad, y escribí un articulito en El Espectador sobre eso, biodiversidad y ecoesperanza. En la biodiversidad sí podemos empezar a mostrar, y la naturaleza colabora, podemos empezar a expresar que la acción individual y la colectiva comunitaria sí tiene posibilidad de tener cambios transformativos, independientemente de que la gran maquinaria de destrucción, que es más que demográfica, es el sistema productivo expansivo sin límites, ahí sí hay posibilidad de tener ecoesperanza. Es que un parque como el de Iguaque, que hubiera podido no existir y que existe, es un testimonio de resistencia. Recuerdo en aquel entonces era de resistencia. Es naturaleza, pero per se no, es naturaleza por decisión social, que es la parte que nos toca. Entonces, ecoesperanza, biodiversidad, y en ese sentido la biodiversidad urbana, pues puede que no sea el jaguar dentro de la ciudad, pero, y no se trata de eso, y si está cerquita mejor, pero es la nueva biodiversidad que se puede incorporar en la jardinería, en el arbolado urbano, en los frescos. Entonces, Erika, me encantó tu comentario porque va hacia otra cara, a otra, que son los internos, los éticos, los emotivos. Recuerden, tenemos refrigerio.